Hola, muy buenas, bienvenidos a esta transmisión del Ministerio de Salud y Protección Social, a partir de la cual iniciaremos un ciclo relacionado con el tema de consumo, pero no solo consumo, sino lo más importante, prevención de sustancias psicoactivas. Para hablar en este ciclo tendremos como invitada a la doctora Ana María Peñuela. Ella es la coordinadora del Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía de este ministerio. Doctora Ana María, muy buenas, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, Ricardo, y muy dispuesta a compartir con el público en general acerca del consumo de sustancias psicoactivas, cómo se previene, cuál es el tratamiento y principalmente cuáles son aquellas estrategias de reducción de riesgos y daños que nos van a permitir mejorar el bienestar de la población. En la siguiente transmisión, en los próximos minutos, vamos a hacer énfasis en el tema de la prevención, pero antes de abordar la prevención es importante, creo yo, que abordemos un primer tema y es ¿qué son las sustancias psicoactivas? Sí, esa es la pregunta por elección al iniciar. Por supuesto que es cualquier sustancia, sea natural o sea científica, que tiene la capacidad, una vez ingresa en el cuerpo, de alterar las emociones, de alterar el pensamiento, de alterar el comportamiento o de tener cualquier otra alteración de orden físico. ¿Y qué pasa si una persona consume sustancias psicoactivas? Tiene respuestas diferenciadas, porque puede ocurrir que tenga un consumo que es puramente experimental, y es que se acerca a una sustancia, a varias sustancias, que lo haga por una sola vez, que no tenga ninguna consecuencia de las que acabé de mencionar o que tenga alguna de ellas que necesite de pronto algún tipo de atención médica o atención de algún par, pero también puede ocurrir que tenga un consumo que sea mucho más habitual o que progrese a que tenga un consumo que realmente le provoque al individuo o a ese grupo de individuos alteraciones en su trabajo, en su rendimiento escolar, en el cambio del comportamiento, y entonces los efectos son variados. Unos que realmente debemos estar atentos frente a las consecuencias que tenga con relación a los cambios que se puedan presentar, y otros que hay que ser mucho más atentos en cuanto requieren atención médica inmediata, requieren atención por todos los profesionales de la salud, pero además requiere atención en caso tal de que se vuelva mucho más compulsiva y que sea de manera repetitiva, que pueda alterar de manera importante no solamente su funcionamiento individual, sino también el familiar y el social. A partir de esta definición que usted nos acaba de dar, uno podría pensar entonces que ahí cabrían sustancias como el alcohol, los licores, o como el tabaco, o como cannabis, como otro tipo de sustancias ya más fuertes. Están muy interesantes todas las preguntas. Evidentemente, las sustancias psicoactivas, y porque además hay una percepción acerca del riesgo que uno tiene con cualquier sustancia psicoactiva. Entonces, si es legal, que realmente no está relacionada con el riesgo, porque todas tienen riesgo, entonces yo puedo consumir alcohol con tranquilidad, puedo tener acceso y consumir tabaco, cigarrillos en general, pero también, y ahí me tranquilizo, no se puede tranquilizar porque existe el riesgo de todos estos cambios que mencioné, y ponerle mucha más atención a que el riesgo está en aquellas sustancias psicoactivas como marihuana, como el éxtasis, como el LSD, pero realmente las sustancias psicoactivas, todas ellas tienen efectos en el comportamiento, efectos en las emociones, efectos en las percepciones y efectos incluso en temas físicos y alteraciones mucho más importantes de orden emocional y por supuesto mental. Entonces, en conclusión, las sustancias psicoactivas todas presentan un riesgo. La clasificación de que si es legal o es ilegal no está relacionada con el riesgo, está relacionada con su mecanismo de producción y comercialización, es decir, todas las sustancias psicoactivas presentan un riesgo. Justamente quería como hacer claridad en eso, entonces no tiene nada que ver si es una sustancia legal o ilegal, sino en los efectos que le produce a la persona que las consume. Claro que sí, y además hay un riesgo poblacional y particularmente en nuestros niños, niñas y adolescentes, y es que, no, como es legal, pues esa no tiene riesgo. Pero además también la percepción de riesgo no solamente es bajita en esto, sino también en las sustancias psicoactivas. No, eso es una sola vez, no me va a pasar nada, esta vez no me ocurrió ningún cambio en el comportamiento, además nadie se dio cuenta, y realmente esos son unos mitos que hay que empezar a desmitificar, porque realmente en el tiempo y en lo presente, en ese momento, puede que tenga cualquiera de las alteraciones que acabé de mencionar. Ok, requiere que la persona, usted ya lo ha mencionado hace un momentico, pero requiere que la persona consuma una sola vez para que se produzcan alteraciones de las que usted mencionaba, en el comportamiento, en la capacidad mental, en los reflejos, etcétera, o debe ser un consumo de más de una vez o con algún tipo de frecuencia. ¿Cómo es esta? Pues el comportamiento que se presenta cuando hay consumo de sustancias psicoactivas depende, puede pasar una sola vez,
haber consumido una sustancia que de hecho le produjo ese tipo de alteraciones, bien sea en su concentración, en la coordinación, en el cambio de emoción, en la personalidad, en la emoción típica en este momento, pudo haber sido una sola vez e incluso llevarlo a un servicio de urgencias o llevarlo a un servicio médico porque se pudo haber intoxicado, pudo haber sido varias veces, pudo haber sido habitual hacerlo de manera, en algunos periodos determinados, pudo hacerlo ocasionalmente, solamente en las fiestas o los fines de semana, o pudo ya hacerlo de una manera distinta, un poco más compulsiva. En resumen, con la pregunta que me acabas de hacer es, ¿puede ser una sola vez y presentar todas estas alteraciones? ¿Puede darse de manera ocasional o habitual o luego mucho más compulsivo y presentarse evidentemente todas esas alteraciones? Entonces no debemos confiar que es una sola vez y como fue una sola sustancia, en una mezcla de sustancias, yo estoy tranquilo, no tengo riesgo, sino evidentemente hay un riesgo en cualquier sustancia psicoactiva que se consuma, sea legal o ilegal, y si es una o son dos o son varias, no necesariamente es el tiempo en que yo estoy consumiendo, el tipo de sustancia que consuma, porque puede ser una sola vez y verse enfrentado a una sobredosis, por ejemplo, que puede tener alteraciones directamente relacionadas con su vida. Bueno, segunda conclusión que sacamos acá. Uno, la primera, no, entonces no se trata de decisión legales o ilegales las sustancias, sino del daño que le pueden producir en quien las consumen. Y segundo, que basta una sola vez para que una persona pueda tener daños los daños a los que usted ya menciona, en su comportamiento o en su condición física. Una vez ya abordada como esta parte conceptual, ¿por qué hacer prevención al consumo de sustancias psicoactivas? La prevención, y más desde este enfoque de la salud pública y desde los derechos humanos, tiene una riqueza enorme y es que es lo más anticipatorio que existe en poder cuidar nuestra salud y poder tener un bienestar en general. Entonces lo preventivo tiene que ver con eso que es dinámico, que le está diciendo acerca de estas características que tiene una población de cómo está su consumo, cómo es el perfil de consumo, cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son los factores de protección. Y dice, ya que ustedes presentan estas características, pensemos de manera anticipatoria qué es lo que tenemos que hacer en esta población. Tenemos que reafirmar los factores protectores sociales, los vínculos, la capacidad de afecto, el manejo de las emociones, la posibilidad de decir no ante una oferta cualquiera. O podemos decir, el factor de riesgo específicamente es que he tenido un cambio del comportamiento, cambié mis amigos, porque además estoy poniendo cambios estoy presentando algunos cambios porque ya no me interesa tanto mi presentación personal, o de pronto se están perdiendo cosas en mi casa, entonces ya sé que hay un factor de riesgo específico sobre el cual tengo que trabajar. Una persona que una vez decide, o por accidente, o porque resultó una cosa, pues digamos, si pudiéramos decirlo social, consumir una sustancia y que le genera este tipo de eventos, ¿es consciente que le está produciendo este tipo de alteraciones de las que hemos hablado? A veces ocurre que no, porque eso es otro mito. Como lo hacen mis amigos, entonces yo lo puedo consumir y no representa ningún riesgo. Pero como lo hago una sola vez y es social y hubo varias personas y a mí realmente no me pasó inmediato, sino me pasó después, pues eso puede pasar la siguiente vez. Digo que es un mito es en tanto el rol que tienen los adultos, porque es claro que no podemos tolerar ese tipo de consumos, particularmente en los menores de edad, no solamente porque estamos infringiendo una ley, porque está prohibido el menor de edad, pues, sino porque estamos alterando el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, en especial ese desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social, que de suyo tiene alteraciones familiares con sus pares y alteraciones sociales. Entonces, es cierto que puede que yo crea es cierto que yo no me dé cuenta porque además tengo una percepción de riesgo muy bajita y el otro no se enteró. Pero lo que sí es cierto en la práctica es que sí hay alteraciones, los otros puede que se den cuenta y no me digan, pero además que hay una tolerancia entre los grupos al consumo. Entonces fíjate que son muchos elementos los que hay que tener en cuenta allí. Bueno, tratemos de desenredar un poquitico esta madeja. Los padres o el núcleo inicial de las personas, su familia, su núcleo familiar, es como el primer anillo protector para prevenir el consumo de esas sustancias. Sí, si uno pudiera hablar como si de esos escenarios de protección, yo empezaría con un escenario de protección que es propio individual, que es ese poder transformador que tenemos los sujetos de decir, yo en esto no me meto, yo definitivamente puedo aceptar que los otros consuman, pero yo tomo la decisión de no acercarme y para eso debo tener varios elementos que he venido trabajando en el curso de vida y ahí viene ese anillo que acabas de mencionar, que es el asunto de la familia. Y la familia, vista como ese sujeto de derechos colectivos que tiene el poder transformador, no solamente de ellos desarrollarse, sino desarrollar los sujetos que están dentro de ellos y particularmente los niños y las niñas. Y es muy importante en la familia varios elementos que a mi modo de ver son críticos al asunto de la prevención. El primero
la cero tolerancia. No es porque es una sola vez, es una fiesta y como es alcohol y acostumbramos a tomar vino, entonces tomémonos un vino o fumemos un ratico porque lo estamos haciendo socialmente, no. En caso tal de que consuma, bien sea el alcohol, bien sea el cigarrillo o una sustancia psicoactiva, es claro para la familia que no está permitido el consumo en ese hogar y no está permitido porque tiene alteraciones como las que acabamos de mencionar. Y lo otro es que si bien yo consumo, porque nos pasa mucho que consumen los papás, el consumo del cigarrillo, el alcohol, las sustancias psicoactivas, yo espere que mi hijo no consuma. Entonces, realmente la familia, a pesar de ser, además, no a pesar, la familia, siendo ese anillo de seguridad, tiene varias connotaciones. Uno en el asunto de la tolerancia, otro en el asunto de proteger realmente a sus hijos y a sus hijas, y el otro en que, en lo que decimos tradicionalmente, dicen las abuelas, no hay mejor consejo que el ejemplo. Entonces, en el ejemplo uno dice, bueno, es que el papá no consume, la mamá no consume. Esto no es que sea un consumo social y luego uno recreacional, sino que hay una posibilidad de aprender del cotidiano de que mis padres realmente no consumen, la tolerancia y el riesgo, que la tolerancia acerca al consumo realmente es cero y ver que todos ellos, la mamá, el papá, los tíos, los abuelos, tienen claridad de que consumir es un riesgo para el bienestar, no solamente de quien consumo, sino para el bienestar de la familia y de ese núcleo un poco más ampliado. Ok, hay un concepto que es el que usted mencionaba hace un ratico y es el denominado prevención del consumo de sustancias psicoactivas basado en la evidencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que por mucho tiempo hay una crítica muy importante en la literatura que nosotros hacíamos prevención. Nosotros digo los países, el grupo de personas que estamos en contacto con quienes consumen por intuición. Yo creo que funciona bien si vienen personas que han consumido y han salido de ahí, entonces ellos les pueden dar consejos acerca de, pero también podemos hacer charlas. Por ejemplo, la evidencia dice que una charla no funciona, que eso debe tener un contenido pedagógico claro y una intencionalidad frente a lo que significa el riesgo, a lo que significa el consumo. Pero además también la evidencia dice que evidentemente el consumo tiene alteraciones particularmente en todo el funcionamiento cerebral. Entonces, cuando decimos basado en la evidencia, estamos hablando de aquel conjunto, aquel sistema de información académica, científica, pero también desde la experiencia internacional y nacional, que nos ha permitido en el tiempo reconocer que esa intervención produce transformaciones en el consumo de sustancias psicoactivas. Y hay una experiencia maravillosa que incluso la están haciendo algunos municipios del país y es poder aumentar involucramiento parental, saber con quién están los hijos, poder hacer mediciones de cuándo consume y cómo consume y posteriormente decir, yo me encontraba en un consumo de tanto y he disminuido a tanto en tal periodo con estas intervenciones. Y eso ya existe. Hay una experiencia maravillosa en Islandia que han bajado el consumo en más del 90% tanto de alcohol como de consumo de sustancias psicoactivas, de estas que llamamos ilegales, como la marihuana. De la mano de las escuelas, ¿no? De la mano de los padres de familia, de las manos de las escuelas, pero particularmente de la mano de los muchachos. Y lo que hacen realmente es fortalecer todas esas habilidades que son emocionales, relacionales, del arte, de la comunicación, del poder discutir tranquilamente, del poder decir no en el momento que se requiera, teniendo información acerca de los riesgos y cómo se debe proteger, pero particularmente apelando a ese poder transformador que tenemos todas las personas y particularmente los jóvenes y los adolescentes de tener claridad qué es aquello que afecta o no el bienestar y principalmente qué es lo que afecta a lo relacional, que es una de las mayores implicaciones que tiene el consumo de sustancias psicoactivas. El tiempo se nos está agotando, doctora Ana María, pero no puedo terminar este diálogo con usted sin que antes le contemos a quienes nos están viendo en nuestras redes sociales, valga decirlo, @minsaludcol en Instagram, Twitter y Facebook y Minsaludcol Prensa, nuestro canal en YouTube. ¿A qué tenemos derecho o a qué tienen derecho las personas en Colombia desde el sistema de salud para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas? El sistema de salud colombiano tiene prácticamente el 100% de las atenciones que se deben prestar en este proceso de la prevención cubierto, algunas que son ya mucho más individuales cuando se requieren por el plan obligatorio de salud en términos de consultas, asesoría, acompañamiento de equipo disciplinario, pero a través de eso que llamamos intervenciones colectivas, tenemos claramente intervenciones relacionadas con una valoración integral efectiva, unas intervenciones breves, pero especialmente educación, pero educación con sentido, con contenidos claros, con metodologías realmente adecuadas para el momento de vida y el contexto, pero especialmente
pedagógicamente adecuadas a lo que se requiere en el territorio colombiano y en un municipio en particular. Doctora Ana María, pues muy interesante todos estos conceptos que usted nos ha compartido en los últimos minutos. Creo que hay una cosa también y se relaciona con una campaña que tenemos en el Ministerio que es Más Tiempo en Familia, ¿no? En la medida en que seamos capaces de brindarnos más tiempo y de muy buena calidad, pues también estamos evitando que los jóvenes en Colombia, los menores de edad, lleguen a este mundo de las sustancias psicoactivas. Y además, como dice nuestra estrategia, es el mejor regalo para toda la vida. Muy bien, pues muchísimas gracias a la doctora Ana María por sus minutos y a todos ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que esta es la primera charla de este ciclo, la segunda y la tercera van a ser sobre Tratamiento y sobre estrategias de reducción de riesgos y daños. Y recordemos que primero hay que cuidar y luego curar. Bueno, así que los esperamos en las próximas dos conversaciones sobre este ciclo relacionado con el consumo y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Hasta una próxima oportunidad.